muchas gracias a e-commerce news por invitarnos a dar nuestro punto de vista y nuestro aporte sobre Design Thinking. Bueno, no sé, la presentación... Bueno, me voy introduciendo mientras. Soy Mónica Jiménez y soy especialista en temas de marketing online, comunicación para negocios digitales en Iberus Tecnología. Aparte, igual alguno me conocéis más por mi nombre de batalla, que es Miss Techin, y viene por un blog que tengo desde hace 10 años, en el que escribo sobre temas de tecnología, de marketing, de cómics, creatividad, etcétera. Y luego, aparte, colaboro con otros proyectos como Made in Zaragoza, que lo que pretende es impulsar proyectos creativos a nivel local, o algunos laboratorios de innovación ciudadana que ha lanzado Zaragoza Activa. Vale. No sé si... aquí está. Vale, para ponernos un poquito en situación, Iberus es una empresa de aquí de Zaragoza especializada en el desarrollo tecnológico que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Lo que pasa es que tampoco quiero meterme mucho en este tema, pero bueno, ha crecido mucho en los últimos años y ahora somos casi 700. La sede principal está en Zaragoza y aparte pues estamos en Barcelona, Madrid, estamos teniendo también una expansión internacional hacia Latinoamérica, Reino Unido y Alemania. Pero siempre con la sede central aquí y los equipos de trabajo aquí. En los últimos años detectamos que se estaba desarrollando mucho todo el mundo digital, entonces existe un área específica de Iberus, que es Iberus Digital, en donde se combinan los desarrollos tecnológicos bastante potentes. Hemos trabajado para proyectos como Imaginarium e Interflora, también con una sección que es más de agencia, ¿no? Porque pensábamos que toda esta tecnología tenía que ir de la mano de una conceptualización, de una estrategia online, etcétera. Bueno, y sin entrar mucho en detalle, aparte veo que se ve regulín. Aquí tenéis un poquito las patas de tecnología en las que solemos trabajar, diferentes tipos de herramienta, tanto para CMS, e-commerce, etcétera, pero luego también a nivel de agencia pues trabajamos con temas de Design Thinking, Customer Experience, atracción de tráfico, etcétera. Vale, antes de meterme en temas de Design Thinking, vamos a hacer un poco de análisis de cómo está la situación actual, que muchos temas además han ido surgiendo ya en las mesas redondas que ha habido de los casos de éxito. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo cada vez más se habla de economía de la experiencia, es decir, que no importa tanto ese proceso transaccional con el e-commerce, bueno, es importante porque al final es el modelo de negocio y es donde está la venta, pero bueno, al final no solamente importa conseguir la venta, sino que cada vez es más importante toda la experiencia que tiene un cliente con nuestra marca, ¿no? Cómo le vamos acompañando, cómo le vamos facilitando información y cómo vamos haciendo que ese proceso de compra sea diferente y sea algo más personalizado e incluso luego podamos mantener una relación con él para llegar a conseguir una fidelización. O, por ejemplo, el efecto Amazon, ¿no? Que lo han nombrado antes, sobre el gran dinosaurio de paticas pequeñas que no llega a según qué cosas. Lo que es cierto es que la aparición de marketplaces como Amazon o Alibaba lo que está provocando es que los clientes se malacostumbren y luego puedan tener unas exigencias hacia otro tipo de e-commerce, pues en cuanto a el tipo de información, que las fichas están muy completas, que la disponibilidad de producto siempre está disponible el producto, que tiene servicios de fidelización como Premium, que te llegan las cosas en 24 horas, que el servicio de atención al cliente es muy... O sea, tú puedes hacer una devolución prácticamente con un clic. Entonces, ese nivel de exigencia va a influir en nuestros clientes y luego van a querer que nosotros en todo momento informemos de dónde está el pedido o si hay algún problema van a querer que les atendamos con agilidad, etcétera. Y por último, la constante innovación tecnológica, que bueno, aquí todos los que tenéis un e-commerce o al final pertenecéis al sector, sabéis perfectamente que hay un ritmo de desarrollo tecnológico, etcétera, al que hay que estar pendiente, ¿no? De estas tendencias, del mercado, que hace la competencia, el nuevo lanzamiento de Magento 2, que nos va a poder permitir hacer tal, ¿vale? Pues hay que estar un poquito atento a todo esto. Problemáticas. También ha salido bastante el tema con los casos de éxito de antes.
todo este bombardeo de información, tantos e-commerce, tantas posibilidades de compra y venta, al final está habiendo una problemática respecto a los clientes o respecto a los propios e-commerce, que es cada vez es más difícil llegar a los clientes y sobre todo conectar con ellos o llegar a crear una relación, ¿no? Hay algunos datos bastante curiosos, por ejemplo, que el 99,76%, datos de Google, el 99% de los anuncios digitales, o sea, el cliente los está ignorando directamente, ¿no? Es un poco en plan, vale, pues ¿cómo podemos llegar a ellos? Pues intentando saber mejor cómo llegar a esos clientes, las creatividades, los mensajes, qué es lo que está buscando. Hay que trabajar ese perfilado de los clientes, ¿no? O, por ejemplo, el 60% de los consumidores abandonan una compra por una mala experiencia. Pues ahora, si entran en la web y va lenta, si ven que el producto no está disponible, la gente cada vez tiene menos paciencia y se marcha. O, por ejemplo, cada vez cuesta más crear verdaderos fans, ¿no? Y conseguir enganchar a la gente, que haya una fidelización, incluso el 42%. Aquí no se ve la fuente, pero bueno, cuando comparta luego la PPT sí que se verá. Pero bueno, se ha hecho un estudio recientemente que el 42% de los usuarios no confían en los sonidos, no confían en los contenidos que son propiamente de una marca, ¿no? Porque ya están con la sospecha de, vale, están consiguiendo mis datos, luego esto para qué lo van a utilizar, me van a bombardear con emails, me van a llamar o qué va a ocurrir, ¿no? O otras pequeñas problemáticas que tampoco voy a entrar mucho, pero pues que la gente no puede tocar, sentir o probarse los productos. Bueno, pero si estamos en contacto con nuestros clientes y sabemos qué es lo que necesitan, pues igual no pueden probarse el producto, pero hay suficientes fotografías para que se hagan una idea de cómo es el producto. O hay una vista 360, o hay una animación, o están las medidas de la ropa. Al final es identificar qué es el tipo de contenido o el tipo de información que ese cliente va a necesitar, ¿no? O las personas creen que es difícil obtener ayuda. Bueno, ahora mismo yo creo que todos los e-commerce facilitan mucho los chats que estén disponibles, los teléfonos de contacto, los emails, pero cuando un cliente tiene un problema, quiere que se lo resuelvan ya, ¿no? Y quiere tener algún tipo de información y de respuesta al momento. Entonces tenemos que ver cuáles son esos pain points, ¿no? Intentar detectar cuáles son esos puntos de dolor que suelen tener los clientes para intentar poner solución previa a nivel de contenido o a nivel de experiencia del usuario en nuestro portal. O bueno, la arquitectura de la información a veces puede llegar a ser confusa, pues igual cuando tú lanzas un e-commerce, lanzas con una navegación establecida, etcétera, pero luego a lo largo del tiempo esa navegación puede cambiar, pues porque mira, este tipo de producto ya no nos interesa, o mira, esta nueva gama de productos la vamos a poner a nivel de menú principal, o sea, puedes ir sufriendo modificaciones que después a veces se convierte en un pequeño mutante, ¿no? Esa navegación. Entonces siempre tenemos que tener presente cómo nos van a encontrar más fácilmente los usuarios, cómo van a navegar, las denominaciones, ¿vale? Porque a veces pues, por temas de SEO o por temas muy específicos vamos a colocar según qué terminología que igual a un usuario le resulta más extraño. Entonces, al final, es un poco de lo que queremos hablar hoy con Design Thinking, ¿vale? O, por ejemplo, otra problemática es el funnel de conversión, pues que igual a nivel de e-commerce o a nivel de un proyecto digital, siempre decíamos, no, un funnel de conversión está claro. Nosotros lanzamos una campaña, captamos la atención del cliente, llega a la ficha de producto, generamos un interés, que lo añada al carrito y entonces ya una vez en el carrito vamos a medir de esta forma hasta que se proceda a la transacción. Vale, pero lo que nos hemos dado cuenta es que no es tan sencillo. Podríamos decir que cada cliente o cada tipología de clientes hace como su propia... Elige su propia aventura, ¿no? Es decir, que dependiendo desde dónde entran o la casuística del cliente, su entorno o el contexto, se va a comportar de una forma o de otra respecto a la marca. Entonces, cada vez lo que estamos intentando trabajar más es en definir esos perfiles o esos tipos de clientes a los que nos vamos a dirigir. Es verdad que estamos en una época en la que tenemos muchísimos datos, es algo que tiene de bueno lo digital, que con Google Analytics, con Adobe Analytics en algunos casos, o con herramientas cualitativas como Hotjar o los propios datos de las plataformas de venta como Magento, PrestaShop, etcétera, AdWords o las estadísticas de Facebook. O sea, toda esta información nos permite tener una visión más clara de cómo es nuestro usuario o cómo se está comportando con nuestro portal.
Es decir, cuántas visitas estamos recibiendo, cuáles son los contenidos más populares, las secciones, cuáles son los productos a lo mejor que la gente más está interesando porque entran mucho o están mucho tiempo, pero igual no terminan de comprar y entonces hay que averiguar por qué. O con datos de Facebook o de AdWords podemos extraer datos más concretos sobre el propio cliente, etc. Pero aun con todo siguen surgiendo dudas a la hora de tomar decisiones en nuestro e-commerce, ¿no? En plan de nuevas funcionalidades, de decisiones a nivel de menú y es normal. Entonces, por eso nosotros creemos que, aparte de utilizar toda esta información, es muy importante utilizar metodologías de Design Thinking que al final lo que buscan es implicar al usuario, al cliente final e incluso a los jefes de proyecto, por decirlo así, o sea, a los propios de e-commerce, pero luego aparte al cliente final, ¿no? En tener en cuenta un poco, poner el foco en el cliente y tomar las decisiones siempre en base al cliente. Eso es lo que menciona, por ejemplo, esta consultora, Benadette Jiwa, que es una consultora de temas de estrategia online y de storytelling. Entonces, ella insiste mucho en esta frase, en que a lo mejor nos estamos volviendo un poco locos en intentar que les guste a los clientes lo que nosotros tenemos y lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero en verdad lo que nos tenemos que preocupar es de interesarnos por el cliente y hacer un acercamiento hacia ellos. Por eso vamos a hablar de Design Thinking. ¿Vale? Design Thinking, bueno, imagino que últimamente es un término que hay bastantes charlas y bastante contenido. Yo creo más o menos lo conocéis, ¿no? La gente os suena de temas de Design Thinking y no sé si incluso habrá algún e-commerce que ya habrá estado trasteando y probando alguna cosilla. Pero bueno, Design Thinking es una metodología de diseño que sobre todo se centra, como he comentado, en las personas y en el cliente final y se intenta buscar la solución a determinadas problemáticas, pero siempre eso, implicando al cliente final en la toma de decisiones o en la ideación, etc. Vale. Realmente, Design Thinking, esto lo paso bastante rápido, parece algo novedoso, pero existe desde los años 20 con la creación de la escuela Bauhaus y la creación del perfil del diseñador de producto. E incluso en los años 30 ya hubo una exposición en la que se hablaba como de productos que eran bonitos pero aparte te facilitaban la vida, ¿no? Ya hablaban como de esa experiencia de cara al cliente, no solamente de productos, sino de qué te va a facilitar. Esta metodología de Design Thinking, que ahora vamos a ver las diferentes fases de las que se compone, etcétera, incluso herramientas que se pueden utilizar, nos va a permitir extraer un montón de ideas y un montón de problemáticas. Vamos a conocer qué es lo deseable para las personas y nuestros usuarios, pero luego siempre vamos a tener que ver qué es factible tecnológicamente implementar o qué es más viable en nuestro modelo de negocio. ¿Vale? Por ejemplo, hace poco nosotros estábamos con un cliente que tiene diferentes corners en tiendas y diferentes promotoras y ellos cuentan con una plataforma en la que tienen los datos de los objetivos, los datos de venta, etcétera, y ellos quieren implementar una parte más social o de interacción, incluso de gamificación, ¿no? Para generar como otra relación con la marca. Entonces, claro, han salido muchísimas ideas de cosas que se pueden implementar, o sea, se podría hacer una herramienta totalmente nueva a nivel de funcionalidades, pero lo que hemos estado intentando detallar es en una primera fase qué cosas se podrían implementar que nos sirva para testar que eso realmente es algo que va a enganchar y que va a funcionar con estas promotoras. Y ya si esa primera fase funciona, entonces continuaremos con el resto y poco a poco se irán implementando nuevas funcionalidades que sirvan para que estas promotoras tengan una gamificación extra en su herramienta. Simplemente esto a nivel visual para que veáis que el Design Thinking es como una fase previa. Una vez ya definida la estrategia digital, pues tenemos la opción, las diferentes fases de descubrir, entender, idear, prototipar, se hará un testing y se ve que si vemos que hay modificaciones, que hay cosas que no funcionan, que no convencen, se vuelve a empezar, ¿vale? Entonces, es todo un proceso previo a la puesta en marcha, al desarrollo, etcétera. ¿Vale? Ahí se ve bastante bien a nivel visual. Ya voy a entrar con más detalle. Como en 20 minutos tampoco da tiempo de mucho, pero al menos para que os llevéis una idea del Design Thinking, de las diferentes fases que hay y de tipo de metodologías y de herramientas que se pueden llegar a utilizar. Además,
Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que es verdad que hay herramientas para hacer cart sorting, para poder hacer pruebas con los sistemas de navegación, etcétera. Pero esto son cosas que al final es más algo a nivel de filosofía, de juntarte con el cliente final, de generar entrevistas, de informarte y a partir de ahí incluso con post-its, o sea, al final es tener en cuenta al cliente. Las diferentes fases que tiene el Design Thinking es descubrir, entender, idear, prototipar y testear. La primera fase lo que se busca es conocer muy de cerca y adentrándonos en el proyecto e-commerce, cuáles son los objetivos estratégicos, los riesgos, qué es lo que más gusta, qué es lo que menos gusta. Es más, en estos workshops de inmersión de todos los involucrados en el proyecto, lo que se intenta es mezclar a gente de marketing, con gente de director IT, con gente de ventas, con gente de atención al cliente, porque al final cada uno vive una realidad muy diferente de lo que es el e-commerce, ¿no? Y al final yo creo que también se busca eso, que crear, o sea, conseguir desarrollar una solución teniendo en cuenta todos esos puntos de vista o el feedback que se está teniendo de los clientes, ¿no? O entrevistas en profundidad, que ahora os comentaré algún ejemplo que hemos tenido con algún cliente de cosas que se detectan al hablar con el cliente final, ¿no? Pues que igual hay una problemática que no sabes cómo asumir, pero luego en estas entrevistas surgen ideas y propuestas. Entender, ¿vale? Pues con workshops de co-creación, encuestas online, grabaciones de sesiones de usuarios. En esta fase lo importante es que nos pongamos en la piel del usuario, del cliente final y que en todo momento incluso trabajemos con ellos mano a mano, ¿vale? Porque al final si nosotros nos estamos dirigiendo en la venta hacia ese cliente tenemos que pensar como ellos y tener su feedback de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Vale? Esto nos ha pasado con muchos proyectos e-commerce que igual se habían tomado unas decisiones en el desarrollo o a la hora de organizar los contenidos, etcétera, pero luego hablando con los clientes ves pues que las denominaciones igual no son las adecuadas, la estructuración de los contenidos para ellos es un lío, etcétera. Idear, una vez que ya sabemos cuáles son las problemáticas que deberíamos centrarnos para mejorar las ventas, mejorar la conversión o mejorar en definitiva nuestro e-commerce, aquí surge el proceso de intentar idear soluciones, ¿no? A partir de definición de funcionalidades o, por ejemplo, ahora os enseñaremos la definición de personas, que intentamos hacer unas fichitas de los tipos de cliente, como he hablado antes, de cómo se comportan a nivel digital, qué es lo que les gusta de nuestro proyecto, qué es lo que no les gusta, etcétera, o el Customer Journey Map, que es un poco esta tipología de clientes, cómo está siendo su vinculación con la marca, ¿no? Esa relación con la marca desde que entran, cómo navegan, etcétera. E incluso lo que más les gusta y también los puntos de dolor que están teniendo respecto al proyecto, ¿no? Lo que hemos dicho antes, que es muy importante detectar los puntos de mejora. Prototipar, ¿vale? Una vez que hayamos visto todo esto, lo que hacemos es, esto tiene que ser muy rápido, ¿vale? O sea, los prototipos son herramientas de trabajo, o sea, no vamos a entrar a desarrollar funcionalidades o a hacer según qué diseños, etcétera, sino que se hacen prototipos que al final son planteamientos con cajas, cosas editables, algo que se pueda revisar con los clientes, o sea, con los proyectos e-commerce o con los clientes finales y decir, no, esto se modifica, esto se cambia. O sea, esto tiene que ser algo muy ágil. Y por último, testear, ¿vale? Una vez que ya tengamos unos prototipos definidos o una arquitectura de la información que sabemos que puede funcionar, pues ya iremos testeando de diferentes formas. Ahora voy a contar simplemente, como no tenemos tiempo para entrar muy al detalle, al menos alguna curiosidad de cada una de las fases en proyectos y cosas que nos han ocurrido. Por ejemplo, en la inmersión con stakeholders, para nosotros siempre es muy importante eso, involucrar a diferentes áreas y diferentes perfiles dentro del proyecto e-commerce, ¿no? Y por ejemplo, a veces lo que utilizamos es como una diana de proyecto, que al final es para intentar definir a partir de post-its, como se ve ahí, y que todo el mundo aporte su visión respecto a cuáles son los puntos fuertes del proyecto, los puntos flojos, cuáles son los riesgos, cuáles son las cosas que se deberían mejorar y un poco intentar tener todos
una visión global, ¿vale? Porque eso ocurre mucho, os habrá pasado a vosotros internamente con vuestros proyectos e-commerce o si trabajáis como proveedores, que a veces igual hablas con un interlocutor que lleva una idea, pero luego cuando se presenta al de marketing llevaba otra idea, etcétera, ¿no? Con este tipo de inversión o de workshops lo que se intenta es que todo el mundo vaya alineado y si hay alguna discusión o algún tema de debate salga ahí y que todo el mundo vaya alineado, ¿no? Y de esa forma también nosotros como proveedor intentamos entender desde el principio qué es realmente lo importante o cuál es realmente la problemática. O en entrevistas, por ejemplo, normalmente se eligen unas 10 o 15 personas, diferentes tipos de usuario, y se dedican como 40-45 minutos a hacerles preguntas sobre el proyecto e-commerce, ¿no? Entonces, de esa forma tú conoces más de cerca cuál es su opinión respecto a cómo suele comprar él, qué es lo que busca, cómo llega a este proyecto normalmente. Llega a través de las newsletters, a través de redes sociales o busca en internet y entonces les aparece por un posicionamiento orgánico, cómo es la relación, qué es lo que más le gusta, alguna vez ha tenido problemas, no. E incluso en este proceso de entrevistas, aparte de ese tipo de preguntas, también se puede grabar la pantalla y decirles, oye, intenta buscar este tipo de información, este tipo de contenido, intenta finalizar una compra. Y de esa forma puedes ver si hay puntos de bloqueo en el comportamiento, etcétera. Aquí, por ejemplo, con un cliente detectamos, cogimos como 3 de estas 12 personas, pues 3 o 4 eran clientes asiduos de ese e-commerce, otros 3 o 4 eran posibles clientes, o sea, o compraban en la competencia o les interesa ese sector, pero exactamente, pues, o han comprado alguna vez, pero bueno, no son unos clientes fieles, por decirlo así, y luego gente que podría llegar a ser target, que les podría llegar a interesar, pero no conocían nada del proyecto. Y era muy diferente lo que te respondían y cómo se comportaban en el sitio web, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los que eran usuarios o gente, al ser un e-commerce muy de nicho, que no lo he dicho, era algo muy específico, los usuarios que estaban acostumbrados eran, plan, busca tal, pues se iban a la barra de navegación, lo buscaban enseguida, entraban en el menú o en el buscador, encontraban las cosas enseguida porque tenían un conocimiento muy avanzado del producto y de la web. Bueno, y eso es como si nosotros mismos hiciéramos la búsqueda o los propietarios del e-commerce. Luego, si cogíamos los usuarios que les gusta el sector, pero que no son usuarios propiamente al 100%, ya habíamos detectado que tenían problemas con alguna denominación o había cosas que les extrañaba. De, ostras, si está término en inglés, ¿esto a qué se refiere? ¿Vale? Pues porque estaban poniendo nombres de productos o nombres de marcas que a lo mejor si no estás muy metido en el mundillo, pues no entiendes. Y por último, el público que era más generalista, que podrían llegar a ser clientes, pero que todavía no lo eran y no conocían el proyecto, ellos echaban en falta como una información más divulgativa, por lo que digo, porque era un proyecto muy de nicho y entonces había cosas que se daban por hecho que el cliente de ese e-commerce tenía que saber. Pero claro, si quieres ir a un público más generalista o llegar a ampliar, ellos a veces no entendían para qué es este tipo de producto o para qué es esta cosa, ¿no? Entonces al final nos sirvió para darnos cuenta que había una barrera muy grande entre los usuarios propios y los clientes y los que no son clientes 100% pero que podrían llegar a serlo. Una fase, por ejemplo, de co-creación con clientes, al final es sentarte a trabajar con ellos, ¿no? Y pensar diferentes dinámicas para hacerles partícipes de, vale, este problema que tenemos, ¿cómo lo podemos solucionar? Y pensar ideas entre todos. Hay diferentes tipos de dinámica. Y entonces, por ejemplo, aquí detectamos que había un producto que se vendía mucho en un e-commerce y que generaba después siempre muchas llamadas de atención al cliente y mucho problema, incluso mucha devolución. Incluso es que era un producto caro. Pero eso era un producto caro y al final pues la simple solución que se detectó era que es que las propias instrucciones que llegaban en el producto estaba todo en inglés y entonces el público, los clientes se hacían un poco luego un lío a la hora de utilizarlo, llamaban atención al cliente para que se les diera soporte, pero claro, atención al cliente no está para eso como tal. Entonces, al final, una solución que se buscó era que tú cuando compras ese producto, automáticamente te llegaba un vídeo explicativo de cómo funcionaba ese producto exactamente, con un tutorial, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que
cuesta muy poquito esfuerzo de preparar y que de esa forma vas a evitar pues, que igual pues haya tanto problema vinculado. Después de esa fase tendremos muy claro cómo es nuestro cliente o la tipología de clientes y cuáles son sus insights, es decir, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué hace, qué espera, qué siente, ¿no? Un poquito esa visión. Y nosotros lo que hacemos siempre es intentar definir las personas, los buyers persona, que es el estereotipo de nuestros tipos de cliente, ¿vale? Pero puede ser diferentes, es decir, puede ser una chica adolescente que normalmente busca irse los fines de semana de viaje con las amigas y entonces busca chollos para tal, ¿no? O puede ser una familia. Entonces, lo que se intentan es definir estos perfiles para poderte poner en situación y tomar las decisiones teniendo en cuenta cada cliente o cada tipo de cliente. Aquí tenéis varios ejemplos en los que se rellenan diferentes fichas, ¿vale? Y esto se trabaja con ellos y se rellena un poco en base a los diferentes tipos de cliente. También con esa información que hemos recibido en los workshops, etcétera, lo que intentamos desarrollar es un Customer Journey, es decir, un recorrido que hace el cliente cuando entra en nuestro sitio web. Es decir, por qué apartados de la página pasa, en qué momentos se interactúa, etcétera. Al final lo que intentamos es tener un mapa de cómo es nuestro e-commerce actualmente y cómo nos gustaría que fuera, ¿no? E intentar ver qué implementaciones se tienen que realizar para llegar a eso. ¿Vale? Al final tendremos varios mapas de este comportamiento. Incluso hemos detectado que a veces hay un comportamiento, cambia bastante si es un comportamiento proactivo o un comportamiento más pasivo. Es decir, igual hay alguien que está buscando, que se quiere comprar una camisa y entonces entra y ahí cambia la cosa porque ya sabe que se quiere comprar algo, o si ha sido el propio e-commerce el que ha lanzado una campaña y entonces tiene que generar expectación y atraerlo, etcétera. Cambia la relación, el tipo de contenido o el tipo de información que puede querer. A nivel de prototipado, como he dicho antes, a nivel de prototipado, que ya lo que se busca es hacer como un boceto sobre el que poder trabajar esas funcionalidades y decir, vale, esto va a ser así, el mapa de navegación va a ser así, esta página va a ser así. Y por último, ese prototipado se testeará de nuevo con los usuarios para corroborar si eso es lo correcto o aún es necesario hacer alguna otra modificación, etcétera. Y ya para finalizar, simplemente hay que tener en cuenta eso, que cada vez es más importante poner foco en el cliente final, porque al final es el que termina comprando en los e-commerce. Hay que intentar adaptar, tener en cuenta los sistemas de navegación, las decisiones que se toman en el diseño, etcétera. Siempre, cuanto mejor le impliquemos, pues mejor funcionará. Y estos datos, por ejemplo, corroboran que en 2020 la experiencia del cliente va a ser clave, etcétera. Es decir, va a ser una tendencia creciente cada vez involucrar más. Y nada más, muchas gracias. Me gustaría ver que hubiera habido un poquito de debate.